Nos vemos. Y hay otro tema que tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y está, por supuesto, ligado a la cuestión económica. Tratar de conocer y definir cuál va a ser su política en materia económica y financiera, porque se sabe, estas decisiones influyen a nivel mundial. ¿Qué puede traer para la Argentina? ¿Respaldo, sí o no? ¿De qué manera? Esta noche hemos invitado aquí a Noticias a las 20:30 a Carlos Sarazaga, que Carlos Sarazaga es un académico muy importante que ha trabajado dentro de la Reserva Federal y que tiene la gentileza de atendernos esta noche. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. ¿Cuáles son las primeras expectativas que puede traer ahora ya asumido Donald Trump dentro de sus decisiones en materia económica? La discusión sobre un supuesto proteccionismo en los Estados Unidos, el cobro de aranceles y altos para todos aquellos que quieran importar determinados productos en su país. ¿Va a cambiar el eje económico mundial a partir de la llegada de Donald Trump o es una exageración pensar esto? Yo creo que estamos en un momento medio extraño de la historia en que no me atrevería a hacer predicciones. Ciertamente el pensamiento de Trump lo definiría como caótico y dentro de ese caos es difícil saber cómo va a terminar. El tema de los aranceles que le iban a poner a China y México parece aplacado, porque también es un hombre que le interesa mira lo que pasa en el mercado accionario y lo que atiende a los mercados, y si los mercados tienen una reacción adversa a la imposición de tarifas, supongo que va a tener que moderar sus intenciones. Lo que sí está implementando es esta agenda contra la inmigración, que hay que ver hasta qué punto la concreta. A lo mejor va a haber algunas redadas espectaculares, mostrando noticias que 5.000 o 6.000 deportados, que es un número insignificante comparado con el número de ilegales en el país. Así que no me atrevería a decir todavía exactamente en qué dirección va a avanzar. Va a cambiar un poco el eje de Estados Unidos. Sí, se ha retirado, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, con algunos argumentos bastante debatibles, pero no todo depende de su voluntad. Estados Unidos está en un mundo complicado y está también cuenta con asesores que seguramente van a moderar sus impulsos. Aquí en la Argentina, aunque el presidente Javier Milei está en estos momentos en Davos, hay una expectativa que está centrada en la economía en dos cuestiones. El Fondo Monetario por un lado, pero básicamente lo que dijo el presidente hoy tiene que ver con la posibilidad de cerrar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Por eso quiero que podamos compartir esta nota, este segmento, para que luego nos des a conocer tu opinión. Digamos, y el Mercosur no puede constituir una traba a ello. Por lo tanto, nosotros, mientras que estamos trabajando en paralelo con el gobierno de Estados Unidos para avanzar hacia un tratado de libre comercio, también estamos trabajando puertas adentro del Mercosur para que, digamos, no sea un impedimento para avanzar hacia el libre comercio. Así es que estamos trabajando muy fuertemente en eso. Would you leave very quickly? Would you leave Mercosur to do a free trade agreement with America? Si la condición extrema fuera eso, sí. Sin embargo, digamos, hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur. ¿Es posible que el presidente Donald Trump abra el juego a un tratado de libre comercio con la Argentina y con otros países? Bueno, es un poco contradictorio con la idea de imponer aranceles a productos del exterior con sus ideas proteccionistas. Yo creo que Trump tiene esta idea de que todo se negocia un tema por tema, y supongo que dejará que algunos productos argentinos entren con menos aranceles que otros, pero no es una política. La idea de que va a ser un libre comercio completamente abierto me parece que es un poco demasiado ambiciosa. Carlos, soy Jorge Elías. ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso un tratado de libre comercio bilateral, en este caso entre Argentina y Estados Unidos?
Bueno, depende obviamente de las condiciones. En general, los economistas pensamos que es bueno tener un mercado donde la competencia entre distintos productos baja los costos, pero también hay que tener en cuenta lo que se llama el costo argentino, que ha surgido en varios foros empresariales con la legislación laboral de Argentina, que impide reasignar recursos. O sea, una liberación del comercio implica una capacidad de reasignar recursos entre distintos sectores que no se puede hacer si repentinamente, si los aranceles se bajan de pronto, ¿no? Entonces, esto le pasó en la época de Menem, ¿no? Menem liberó la importación sin tener un mercado laboral flexible y eso conspiró contra el éxito del programa. Bueno, en 2005, cuando fue la ruptura con el ALCA, en los tiempos de Bush, también se decía a la Argentina, la verdad es que no le conviene un tratado de libre comercio y tampoco le conviene el ALCA. Sí, no me atrevo a decir que no le conviene. Me parece que las condiciones internas tienen que ser tales que favorezcan, como digo, la reasignación de recursos a que dé lugar una baja de las importaciones. Claro. Y ahí, nuevamente, depende de la carga impositiva, depende del mercado laboral, de muchas reformas que todavía no se han hecho. Entonces, me parece un poco preocupante avanzar en la reforma arancelaria sin, al mismo tiempo, garantizar otras reformas que la tienen que acompañar. ¿Serían más los costos que los beneficios en este caso si finalmente se llega a un tratado de libre comercio? No me atrevería a decir que son, si los costos o beneficios son más altos. Simplemente creo que hay que tener mucho cuidado y realmente hacer bien los cálculos antes de lanzarse muy entusiastamente a suscribir una cosa o la otra. Nuevamente, una liberación comercial implica que están ausentes otras distorsiones en la economía local y esto me parece que esta condición no está dada todavía. Vos has trabajado dentro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, has sido asesor. ¿Qué política pensás que va a tener el presidente Donald Trump a propósito del manejo de la tasa, que es uno de los indicadores seguidos a nivel internacional con mucho interés por las repercusiones que genera en todo el mundo? Un mundo donde además los conflictos están a la orden del día y donde la cuestión económica, como seguramente se va a discutir en Davos, va a estar teñida también a propósito de esos conflictos. ¿Qué puede llegar a hacer Trump en el manejo, cuando tenga que definir el manejo de tasas? Bueno, él no va a intervenir directamente en las medidas de la Reserva Federal porque esto sería muy mal visto por todos los hombres de negocio, el mundo de negocio de Estados Unidos. Lo que sí puede hacer es que cuando venza el mandato de Powell, poner a alguien de su preferencia y que tal vez tenga a tener una visión un poquito más facilista de la política monetaria, pero por otro lado, Trump también tiene mucho miedo a la inflación. La inflación podría llegar a complicar sus logros, de manera que yo creo que ahí hay un equilibrio institucional básico que va a impedir que haya sorpresas desagradables para el mercado. Muy bien. Carlos Arazaga es economista, ha asesorado allí en la Reserva Federal en los Estados Unidos y nos permite poder tener un ida y vuelta a propósito de cuál es la economía que viene durante el mandato de Donald Trump, pero también visto desde la perspectiva argentina y a la luz de lo que ha dicho el presidente Javier Milei, si es posible o no un tratado de libre comercio y cuáles son los costos y beneficios. Algo importante para analizar. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. No, al contrario, buenas noches. Hasta la próxima. Jorge.